Un dron hace por casualidad un descubrimiento aterrador en el bosque. Desde criaturas antiguas hasta bases abandonadas de la época de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos adentraremos en el corazón de los bosques para escuchar historias increíbles que hacen que la sangre se congele en las venas. Hablaremos de gritos misteriosos, criaturas extrañas, mitos y hechos que desafían toda explicación. Hoy, a petición de ustedes, habrá más momentos y menos descripción para cada uno de ellos. Están en el canal Top Facts. ¡Que disfruten del video! En los alrededores de las pintorescas cataratas Crescent, en la provincia canadiense de Alberta, ocurrió uno de los encuentros más intrigantes. Un turista descubrió una extraña construcción, como un refugio hecho de ramas. Al colocar una cámara y volver más tarde para revisar la grabación, se horrorizó. Una gran figura peluda examinaba esa construcción y rompió un árbol cercano. En las imágenes se ve a una criatura bípedo, de más de 2 metros de estatura, con denso pelaje, esquivando el objetivo. Muchos están convencidos de que se trata del legendario Hombre de las Nieves, más comúnmente llamado Bigfoot. Al adentrarse en los senderos del Amazonas, uno corre el riesgo de encontrarse con una criatura de rostro rojo intenso, cabeza calva y cola larga, el mono huacarí. Es increíblemente ágil y se desplaza por las copas de los árboles casi sin usar las extremidades, viviendo en grandes grupos que a veces llegan a 100 individuos. Según los científicos, cuanto más intenso es el color del rostro, más atractiva resulta la criatura para sus congéneres. Hasta la fecha, la serpiente más grande reconocida por la ciencia es la anaconda verde, que habita en las selvas sudamericanas. Algunos ejemplares pueden alcanzar más de 6 metros de longitud y en ocasiones llegan a 9 metros, considerándose de las más pesadas del planeta. Sin embargo, su pariente prehistórica, la titanoboa, que existió hace decenas de millones de años, podía crecer hasta 15 metros y pesar más de 1 tonelada. También hay leyendas extrañas sobre gigantes en el Congo. Por ejemplo, el piloto belga Remy Van Lierde, a mediados del siglo pasado, contaba que vio una serpiente de cerca de 60 metros de longitud. No hay confirmación científica de ello, pero estas historias todavía fascinan a muchos. A menudo, las personas que viven cerca de un bosque sienten un miedo inexplicable. En un video de TikTok se escucha la voz de un niño en pánico que llama a sus padres, mientras los perros en el patio ladran con fuerza. En el momento en que el niño dirige la cámara hacia el patio trasero, entre las sombras de los árboles, de pronto se ve una figura peluda. Se mueve entre los troncos como si no notara que la graban. Algunos creen que también es Bigfoot, sobre todo si se considera su gran altura y el cuerpo cubierto de pelo. Imaginen una noche cerrada. Van caminando por un sendero y, de pronto, notan en la maleza un par de ojos brillantes a la altura de una persona. Esas luces inquietantes podrían pertenecer a un depredador grande o a algo aún más aterrador, pues hay multitud de leyendas sobre ojos en la noche. Todo esto nos hace pensar que, en las profundidades de la naturaleza, existen criaturas que tememos encontrar cara a cara. ¿Qué da más miedo? ¿Las brujas que viven en Papúa Nueva Guinea o el acoso que sufren aquellos a quienes llaman hechiceros? En algunas zonas de ese país existe la creencia de que ciertas personas, sobre todo mujeres viudas, practican la magia negra. Con que un habitante señale a alguien como presunta bruja, basta para que comiencen casas de brujas. Se estima que cada año en tales ajusticiamientos mueren alrededor de 200 personas, aunque activistas aseguran que podrían ser muchas más, hasta decenas de miles. A veces las víctimas se ven obligadas a abandonar sus hogares y aldeas para huir de esta salvaje persecución. A finales del siglo pasado, un ufólogo famoso de Guatemala recibió una fotografía antigua de una enorme cabeza de piedra que supuestamente se descubrió en la selva local. La estatua sorprendía por su forma y por su tono blanco.
poco habitual en las culturas antiguas de la región. Circulaban rumores de que esto podía ser un indicio de algún contacto con seres de otro mundo. Pero, como sucede con muchos hallazgos sensacionales, este quedó rodeado de dudas y misterios. En Japón existe un bosque conocido por su tétrica fama, Aokigahara, también llamado el Bosque de los Suicidios. Se encuentra al pie del monte Fuji y es tan denso que resulta fácil perderse. En algunas zonas casi no sopla el viento, y a menudo los aparatos de navegación fallan. Se cree que muchas personas van allí para acabar con sus vidas, por lo que el lugar está impregnado de historias lúgubres. Se dice que, en lo profundo del bosque, pueden aparecer fantasmas y causar un horror inexplicable en los visitantes. Los investigadores quedaron atónitos cuando, entre la selva de Argentina, hallaron restos de una base nazi. Se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis huyeron a América del Sur. Existe la teoría de que el propio Hitler y Eva Braun se salvaron a través de un túnel secreto y se escondieron un tiempo en estas tierras, pero no se han encontrado pruebas concluyentes. Quizás solo sean rumores, aunque las construcciones nazis auténticas, descubiertas en la jungla, confirman que aquí realmente tuvo lugar una misteriosa actividad. En las selvas tropicales existe un hongo parásito que elige a hormigas como víctimas. Al principio, el insecto parece sano, pero pronto el hongo lo obliga a dejar la colonia, subir a un lugar alto y morir allí. Durante el tiempo de espera, el hongo crece dentro de la hormiga y después brota, esparciendo esporas sobre nuevas víctimas desafortunadas. La escena realmente recuerda a un apocalipsis zombie. En una región salvaje de Alabama, una cámara colocada en el bosque captó una pata espeluznante con largas garras parecidas a las de un lobo. El dueño del terreno confirmó que, poco después de aquello, notó la desaparición de varias cabras en las últimas semanas. Un testigo de Carolina del Sur relató haberse topado con una especie de lagarto gigantesco cubierto de espinas, que lo estuvo observando un rato. Da la impresión de que en las profundidades del bosque se ocultan seres capaces de despertar nuestros temores más profundos. En las selvas del centro de África, en el Congo, muchas tribus locales hablan de Mokele Mbembe, una criatura que recuerda a un dinosaurio viviente. Dicen que es bastante tímida y se muestra rara vez ante la gente. Algunos exploradores hicieron expediciones en busca de huellas de este último de los gigantes y afirmaron hallar extrañas pisadas. Sin embargo, la ciencia oficial nunca reconoció estas leyendas. Imaginen que pasean por un bosque y, de pronto, ven una instalación completa formada por esqueletos humanos. Resulta que en un parque forestal cerca de Essex, en Inglaterra, se creó una especie de exposición con figuras inquietantes. Hay esqueletos, alienígenas, colgantes, e incluso una figura azul de una chica con un paraguas. El lugar se transformó en un festival de arte que cada año atrae a miles de visitantes y artistas de todo el mundo. Claro está que encontrarse con esqueletos en la oscuridad puede paralizar de miedo a cualquiera. Muchos creen que los zombies son solo parte de la cultura pop, pero a veces aparecen en la red imágenes donde supuestamente se distinguen figuras similares a muertos vivientes. Incluso existe una foto de un niño zombie, con ojos terriblemente brillantes, captado por una cámara trampa. Dichos materiales generan debates. ¿Será verdad o un montaje? Pero los videos acumulan millones de reproducciones, porque la gente siempre siente curiosidad por lo inexplicable. Cerca de la Ciudad de México, en los canales de Xochimilco, se encuentra una tétrica isla de las muñecas. Hace mucho tiempo, allí se ahogó una niña, y el ermitaño local, creyendo que su espíritu seguía inquieto, comenzó a colgar muñecas para apaciguarlo. Ahora la isla se ha convertido en una atracción turística,
pero muchos aseguran que por las noches, las muñecas parecen cobrar vida y susurrar entre sí. Y aquellos que se atreven a tocarlas, o, peor aún, llevarse algo de recuerdo, suelen contar después que se sienten perseguidos por la mala suerte. El río Congo es uno de los más profundos del mundo. En ciertos lugares su profundidad puede superar los 200 metros. Los científicos han descubierto en sus aguas peces pálidos y casi ciegos, similares a los habitantes subterráneos de las cuevas. La corriente fluye con tal fuerza que forma remolinos y cañones submarinos aún poco estudiados. Nadie sabe qué otros misterios albergan esas profundidades. No muy lejos de la ciudad de Visoko, en Bosnia, el arqueólogo aficionado Semir Osmanagić descubrió una enorme esfera de piedra, en parte enterrada. Según él, la esfera podría tener más de 1500 años y un alto contenido de hierro. Se han encontrado esferas de piedra similares en Costa Rica, aunque de menor tamaño. Esto lleva a suponer que existieron civilizaciones en la Tierra con una habilidad para trabajar la piedra más avanzada de lo que imaginamos. En uno de los parques nacionales de Arizona reposan árboles fósiles con cientos de años de antigüedad. A los visitantes se les prohíbe terminantemente llevarse fragmentos de esta madera, pero hay valientes que rompen esta regla. Desde la década de los 30 del siglo XX, el parque empezó a recibir paquetes de personas que devolvían los fragmentos robados, acompañados de disculpas. Comentaban haber sufrido una racha de mala suerte tras la sustracción y pedían que se les levantara la maldición. La leyenda de la chupacabra nació en Latinoamérica, pero ahora los rumores sobre esta criatura llegan hasta Estados Unidos. Los granjeros se quejan. Algo está chupando la sangre de sus animales, y en ocasiones describen a un ser de ojos rojos con colmillos aterradores. En Luisiana una vez fotografiaron a un animal raro, que algunos compararon con una hiena, pero muchos siguen convencidos de que fue precisamente la chupacabra. En diferentes lugares del planeta se encuentran huellas atribuidas a legendarios gigantes. En el hinduismo, por ejemplo, se menciona al dios Hanuman, cuyos pasos gigantes se habrían hallado en Tailandia, Sri Lanka y otros países. En Ecuador hace un tiempo se descubrió una ciudad antigua construida con enormes bloques de piedra, como si hubieran estado destinados a gigantes. La altura de las construcciones asombra, pero los escépticos creen que no es más que una formación natural. Amigos, durante esta pausa de 5 segundos, les pido que valoren el video y escriban cualquier comentario. Eso ayuda mucho a nuestro canal en su futuro desarrollo. Muchas gracias. La mimetización en la naturaleza es algo increíble. Existen langostas que no solo se mimetizan con las hojas, sino que incluso presentan en su cuerpo orificios que imitan hojas perforadas. Esto a menudo confundía a los científicos, que consideraban que distintos subtipos de un mismo tipo eran especies diferentes, debido a las variaciones de hojas que copiaban. Circula una historia extraña que afirma que unos arqueólogos habrían hallado restos de una nave extraterrestre de varias decenas de miles de años de antigüedad. Unos dicen que el descubrimiento se hizo en la Columbia Británica, otros en Rusia. Y en ambos casos se mencionan operaciones secretas de agencias especiales. Según los rumores, las aleaciones metálicas no se parecen a nada conocido en la Tierra, y las leyendas locales sobre gente de las estrellas podrían relacionarse con este accidente. Sin embargo, no hay pruebas y las historias siguen rodeadas de especulaciones. En la región central de África hay otra criatura legendaria, el Melembembe. Las tribus locales lo describen como un gran herbívoro de zonas pantanosas, parecido a un saurópodo con cuello y cola largos. Algunos investigadores llevaron relatos de enormes huellas redondeadas que atribuyeron a este animal.
Con todo, estos mitos siguen siendo parte del folclore de la zona. Dos adolescentes de Auckland, en Nueva Zelanda, estaban grabando un proyecto escolar con la cámara cuando, en segundo plano, aparecieron dos desconocidos enmascarados con rostros blancos. Estaban al otro lado de unas vías de tren abandonadas, mirándolos en silencio, sin acercarse ni decir palabra alguna. Los jóvenes se asustaron y huyeron. Sigue siendo un misterio qué hacían esas personas en el bosque y por qué los observaban con tanta frialdad. Se cuenta que el segador o la muerte, con su guadaña, llega a llevarse nuestras almas. Una cámara de rastreo en lo profundo del bosque captó la imagen de una figura oscura con algo parecido a una guadaña en las manos. Hay pocos detalles. No queda claro si fue una broma, alguien disfrazado o algo verdaderamente sobrenatural. Sin embargo, la sola idea de que la muerte pudiera materializarse ante la cámara nos estremece la imaginación. El explorador británico Percy Fawcett, en el siglo XIX, juraba haber visto una anaconda de al menos 12 metros de longitud y tan gruesa como el cuerpo de una persona. No hay constancia documental de sus palabras, pero corren rumores de que en las profundidades del Amazonas aún podrían esconderse verdaderos monstruos. A veces aparecen videos modernos en los que se ven formas extrañas moviéndose bajo el agua, que muchos achacan a efectos o montajes. Sin embargo, las leyendas sobre serpientes gigantes siguen vivas. En una ocasión apareció en la red un video de un bosque en la zona de Sacré-Cœur, en Quebec, donde el suelo bajo los árboles parecía hincharse y bajar, como si respirara. Los científicos explican que esto se debe a un tipo especial de suelo y a fuertes ráfagas de viento que sacuden las raíces, haciendo que la tierra se eleve un poco. Pero al verlo resulta sobrecogedor. Parece que el bosque cobra vida y respira junto a nosotros. Aunque parezca raro, en el Amazonas de verdad viven delfines de agua dulce con un tono rosado en la piel y hocicos alargados. Las leyendas locales cuentan que estos boto se transforman por las noches en personas y secuestran muchachas, y que si cruzas la mirada con ellos, te lanzan una maldición. Los biólogos señalan que el color rosado puede intensificarse en los delfines por su estado emocional, y que en realidad son animales bastante amistosos. En las estribaciones del Himalaya, en los bosques de Dow Hill, hay varias escuelas que ya llevan mucho tiempo abandonadas. Los lugareños consideran que esos lugares son muy siniestros. Se habla de apariciones de niños sin cabeza y mujeres vestidas de blanco. Los árboles oscuros, los edificios deshabitados y las historias de gente desaparecida en esa espesura causan verdadero pavor a los turistas. A veces las autoridades locales incluso recomiendan no adentrarse mucho en el bosque para evitar percances. En la República Democrática del Congo, desde hace tiempo se extraen diamantes a los que suelen llamar diamantes de sangre, porque con las ganancias de su venta se financiaron conflictos armados. La industria minera, controlada por varios grupos, trajo consecuencias terribles para la población local. Trabajo forzado, violencia y desplazamientos obligados. Muchos tratan de combatir estas prácticas, pero aún no todos los diamantes se obtienen de manera limpia. Según una historia legendaria, en la provincia de Corrientes, un grupo de policías recibió la llamada de unos adolescentes que habían visto una criatura extraña en un parque. Cuando los agentes llegaron, supuestamente se toparon con un ser que recordaba a un gris alto extraterrestre, e incluso tomaron algunas fotos bastante claras. Esas imágenes despertaron el escepticismo de muchos en Internet, mientras que los amantes de las conspiraciones sostienen que se trata de la mejor prueba de la existencia de formas de vida no terrestres.
Un habitante del estado de Nueva York, paseando por una zona apartada del bosque, se encontró con unos folletos extraños colgados en los troncos de los árboles. Un poco más adelante, descubrió una tienda de campaña vacía, una lata de conservas abierta y letreros inquietantes. Asustado, llamó a la policía. Quienes supuestamente habían colocado esos folletos, luego dijeron que era preparación para Halloween. Sin embargo, muchos creen que todo parecía demasiado real y extraño, como si alguien planeara algo de verdad. No muy lejos de Liberty, en el estado de Texas, hay un cementerio abandonado de la época de la esclavitud. Se dice que lo profanaron y que las lápidas desaparecieron, de modo que el lugar perdió la última memoria de quienes allí descansaban. De noche, algunos afirman ver a una mujer fantasmal con un vestido blanco. Dicen que camina entre los árboles buscando su lápida perdida o tratando de encontrar la paz para su espíritu. Una foto tomada por un transeúnte captó la imagen difusa de una mujer pálida con la mirada vacía, y el resultado es verdaderamente escalofriante. Los lugareños de Papúa Nueva Guinea cuentan sobre una criatura llamada Ropen, o Duasao, que supuestamente es un pterosaurio vivo. Podría tener una envergadura de hasta 9 metros y ser capaz de brillar en la oscuridad, emitiendo una especie de luz extraña. Algunos testigos describen que caza de noche y solo aparece en las horas más oscuras. Para la comunidad científica, estas historias siguen siendo folclore, pero los entusiastas persisten en su búsqueda. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica llevan años suscitando polémica entre científicos y aficionados a lo enigmático. Son perfectamente redondas, de diversos tamaños y claramente talladas por el hombre. Sin embargo, su finalidad exacta sigue sin conocerse con certeza. Algunos creen que formaban parte de rituales antiguos, otros que se trataba de marcas de calendario, pero el enigma aún permanece sin resolver. En una de las fotografías de una cámara colocada en el bosque no se ve un animal, sino algo que recuerda a una figura humana alta con una túnica larga. ¿Qué es? ¿Un ermitaño aislado? ¿Un fantasma? ¿O alguien haciendo algún rito? Se dice que la imagen se tomó muy lejos de cualquier población y que en esa zona solo hay una casa. El momento de la captura coincidió con la hora de las brujas, la parte más profunda de la noche. Los vecinos siguen discutiendo qué ser apareció en la foto. En las regiones tropicales de Sudamérica y otras partes del mundo habita un insecto apodado chinche asesina, capaz de clavar su probóscide para beber sangre y además transmitir la enfermedad de Chagas. A menudo se le conoce como chinche besucona, porque suele picar cerca de los labios cuando la persona duerme. La picadura puede ser muy peligrosa y provocar graves consecuencias. Hace algunos años, los científicos descubrieron en el occidente de la Amazonía unos megalitos antiguos dispuestos en círculo. Los llamaron el Stonehenge del Amazonas. Los investigadores consideran que las piedras podrían tener un par de miles de años de antigüedad, y la construcción en sí parece ser tanto un observatorio antiguo como un lugar de culto. Tal vez los habitantes prehistóricos de la región tuvieran un desarrollo mayor de lo que pensamos y erigieran enormes monumentos ceremoniales. Un habitante de Santa Cruz encontró una vez, en un bosque cercano, una lápida blanca y al principio no le prestó mucha atención. Varios años después se la volvió a topar y decidió investigar. Resultó ser la lápida de una joven llamada Mary Holmes, fallecida de tuberculosis a finales del siglo XIX. Al parecer, alguien había robado la lápida y la había tirado en el bosque. La sombría pieza yació allí más de 100 años antes de que alguien descubriera su origen. Otra leyenda africana habla del Congamato, una criatura voladora con alas membranosas y pico alargado que supuestamente ataca las canoas de pesca.
Los lugareños lo comparan con un antiguo pterosaurio, cabeza alargada, boca con dientes, garras y alas de membrana. Se dice que podía volcar a la gente de sus botes y, en ocasiones, llevarse ganado pequeño. Son pocas las pruebas de un encuentro real con este monstruo, pero hay muchas historias sobre el temor que infunde. En la localidad italiana de Bomarzo se encuentra el famoso Parque de los Monstruos, un jardín lleno de esculturas pétreas sobrecogedoras. Fue creado a mediados del siglo XVI por un príncipe local que había sufrido numerosas tragedias. Allí hay figuras de bestias aullando, una casa inclinada y una inmensa máscara con la boca abierta, como un grito eterno. El espacio no se concibió como un lugar de belleza y sosiego, sino más bien como una alegoría impactante del dolor y las emociones que vivió su creador. En el siglo XX, dos leñadores se toparon con una extraña caja blanca colgada de un árbol con un paracaídas cerca de la base de la montaña Lutes en Canadá. Dentro encontraron cámaras, pero pronto aparecieron agentes de la CIA y confiscaron el hallazgo, diciendo que era un globo meteorológico. Solo años después, los documentos desclasificados revelaron la existencia del proyecto Genetrix, una operación de espionaje secreta. Lo que captaron esas cámaras sigue siendo un misterio. La leyenda del Diablo de Jersey lleva más de 250 años asustando a los habitantes del sur del estado de Nueva Jersey. Cuentan que esta criatura tiene cabeza de caballo, rostro de perro, alas de murciélago, cola y un chillido penetrante. Muchos afirman haberlo visto e incluso intentado fotografiarlo. En la década de los 30 del siglo XX se convirtió oficialmente en el Diablo del estado. Hay quienes creen que por las noches todavía deambula por los pantanos locales, mostrándose solo al resplandor de los faros de los automóviles. Un australiano que vivía en Papúa Nueva Guinea se ganó la confianza de los lugareños y estos le mostraron un museo viviente escondido en la selva, un antiguo campo de batalla cerca de la ruta Kokoda. Allí, hasta el día de hoy, yacen cascos, casquillos, armas y restos dejados por los combates encarnizados. Este lugar nos recuerda que, en la espesura del bosque lluvioso, se han conservado fragmentos de la historia que muchos han olvidado. Ahora, buscadores, historiadores y familiares de los soldados caídos se esfuerzan por tratar estos hallazgos con respeto, pues cada objeto encontrado revela nuevas páginas del pasado. Un artista instalador en el sur de Estonia colocó un gran objeto circular que parece un portal a otra realidad. El aspecto es verdaderamente sorprendente. En medio del bosque se yergue un aro redondo y si miras a través de él, parece que estuvieras mirando hacia otra dimensión. Por supuesto, no es un portal real, pero su visión fascina y hace creer en la posibilidad de viajar entre mundos. En la cuenca del Amazonas habita un diminuto pez llamado candirú, al que incluso los residentes locales temen. Dicen que puede introducirse en cualquier orificio del cuerpo humano, algo que ya de por sí suena terrorífico. Aunque la mayoría de los relatos están exagerados, es cierto que puede causar graves problemas a las personas que se bañan sin la protección adecuada. Un grupo de amigos acampaba junto a una fogata en el bosque cuando dos chicas vieron algo que se movía entre los arbustos. Era pequeño, con una cabeza desproporcionadamente grande y, al parecer, también las miraba con curiosidad. Cuando iluminaron a la criatura con la linterna, ésta se escondió detrás de un tronco. Se especuló que podría haber sido un extraterrestre que se ocultaba en el bosque. Relatos como este aparecen con frecuencia en Internet, pero es difícil saber si son ciertos o inventados. En la localidad de Middlebury, Connecticut, se oculta en el bosque una aldea de casas diminutas. Según una leyenda, una bruja que vivía en una cabaña de piedra veía hadas en el bosque y construyó estas casitas para ellas.
Otra versión cuenta que un hombre enloqueció oyendo voces y talló casitas por todos lados. Otra hipótesis sugiere que fue una atracción de antaño, abandonada hace mucho tiempo. Sea como fuere, las viviendas, descuidadas y cubiertas de musgo, dan al lugar un aire siniestro y surrealista. En la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, apareció de repente un monolito metálico alto. Los vecinos se arremolinaron a su alrededor, sacándose fotos y preguntándose quién habría colocado esa instalación. Sin embargo, poco después un grupo de personas lo quemó, considerándolo algo impuro. Objetos similares han surgido en otros países, provocando una avalancha de teorías conspirativas, al estilo de una odisea del espacio. Muchos lugares donde se combatió durante la Segunda Guerra Mundial aún esconden numerosas pistas del pasado. Trincheras abandonadas, refugios subterráneos, huellas de bombardeos y restos ocultos de bases de suministro alemanas. Los investigadores han profundizado en el estudio de estos paisajes, también en los Países Bajos. Al comparar documentos de archivo con los hallazgos in situ, los científicos obtienen nueva información sobre el desarrollo de las batallas y el destino de quienes lucharon. Resulta que, incluso después de tantas décadas, la Tierra revela sus sangrientos secretos a los curiosos. ¿Y ustedes? ¿Han encontrado alguna vez en el bosque algo verdaderamente espeluznante o inexplicable? El mundo está lleno de misterios y nuestros bosques son la mejor prueba de ello. Muchísimas gracias por ver el video. Ahora mismo presionen el botón de suscribirse y disfruten del siguiente video que ha aparecido en su pantalla.